Ahora le corresponde al maestro Julio César Cabrales de la Cruz. Él es licenciado en Economía y en Derecho por la FAD. Tiene la especialidad en Derecho Electoral y Comercio Exterior en el ITAN y además la maestría en Administración Pública de nuestra universidad. Tiene una gran experiencia en la administración pública, es académico en la Universidad Tecnológica de Tabasco, en la Popular de la Chontalpa y en nuestra universidad. Le concedemos la palabra aquí a... Buenos días a todos. Quisiera iniciar agradeciendo a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco por esta oportunidad que nos brinda a los economistas de participar en este tipo de reflexiones que son necesarias para Tabasco, para la región y para México. De eso se trata la nueva política económica de Andrés Manuel López Obrador. También quiero agradecer a la División Académica de Ciencias Económico-Administrativas, a nuestro director Lenín Martínez Pérez y al Colegio de Economistas y a sus integrantes que hoy nos acompañan. El gremio de economistas en Tabasco es un gremio que siempre ha aportado constructivamente para el desarrollo de Tabasco. Pero quiero también iniciar diciendo que la invitación a este foro, que además espero que me den el espacio en las mismas condiciones de igualdad, tiene mucho que ver con la política económica del país. La política económica, como todos sabemos, se divide en dos grandes partes: en la parte de la política fiscal y la parte de la política monetaria. Quiero aprovechar el diagnóstico, o FODA, como le llaman algunos académicos y analistas de la región sur-sureste, y escuchamos los principales indicadores, cómo se encuentra el PIB de cada región, el PIB per cápita, la población, o sea, los aspectos sociodemográficos de la región. Se habla de 30 millones de mexicanos que seguramente votaron en su mayoría por el cambio estructural de este neoliberalismo que a todas luces ha generado pobreza y marginación. La política económica de Andrés Manuel López Obrador no está en contra de la globalización, está en una propuesta distinta de reforzar un Estado de Derecho que a todas luces se ha perdido en Tabasco. La democratización en México, quiero decir, la democratización de la política económica está y debe de estar separada, como él mismo ha propuesto, una señal clara para los distintos mercados. Obviamente hay reacciones, hay encuentros y desencuentros en esta, lo que él llamó la mafia del poder. Los grandes banqueros, los grandes inversionistas, pues se oponían a este cambio radical, a este cambio de fondo. Sin romper un solo vidrio, la política económica y el triunfo del 1 de julio ha hecho que todo el mundo voltee a ver a este nuevo gobierno y a su nueva política económica. La grave decisión y la gran crítica que han hecho a su gobierno es de dónde va a sacar los recursos. Los recursos públicos, que todos sabemos, tienen un límite. Hablando de la política fiscal, los ingresos, desde luego que están contabilizados en una gran bolsa, que además, para poder entender todo esto, se elabora un paquete económico año con año. En este paquete económico debemos de conocer las famosas políticas y lineamientos específicamente de la política fiscal. Los lineamientos de política económica nos deben de decir en cuánto se va a estimar el precio del barril del crudo, nos debe de decir en cuánto se va a estimar para este año 2019 el tipo de cambio, en cuánto va a representar la deuda pública para el Producto Interno Bruto. En estos momentos prácticamente el 50% de los ingresos están comprometidos en el pago de intereses para la deuda pública. Es decir, si tuviéramos una economía de casa y contáramos con 1,000 pesos de ingresos semanales, ya el 50% de
hecho estaría comprometido con pagos a deudores y créditos diversos en nuestra familia. De esa misma manera la economía nacional se encuentra en estos momentos, ya que el 45% aproximadamente del PIB está en esta gran deuda pública y privada que contiene México. Estamos hablando que de un PIB de 1.2 billones de dólares, prácticamente la mitad está comprometida para el pago de intereses financieros y de la deuda pública. Esta presión que ejerce los intereses financieros y la deuda pública, junto con las jubilaciones y pensiones y deudas de Comisión Federal de Electricidad, de Petróleos Mexicanos y otros organismos, ejercen una gran presión para efectos de poder y alcanzar el crecimiento económico estimado. La estimación de Andrés Manuel López Obrador y su equipo de trabajo está alrededor del 4%. Yo calculo y yo estimo que llegaremos apenas a llegar al 3%. Esta estimación es optimista debido a que se están llevando a cabo todas las reformas estructurales que son necesarias. Afortunadamente, este bono electoral que se le dio a Andrés Manuel López Obrador permite que el Congreso esté trabajando conjuntamente con él. Y desde luego que van a haber reacciones, por ejemplo, el tema de las comisiones bancarias, el tema de la reforma de la ley minera. Todos sabemos que en este país, lamentablemente, las minas están controladas por extranjeros, y no de ahorita, de muchos años atrás. Entonces, este tipo de enfrentamientos, los anti-Andrés Manuelistas los plantean. Obviamente, los que somos defensores, los que somos optimistas de esta nueva política económica, defendemos esa postura democrática nacional, este nuevo gobierno nacional que se está implementando en todo el mundo. Repruebo el hecho de que se le llame populista, porque definitivamente las acciones que él está tomando con sus proyectos y programas, que en estos momentos ya todos conocemos en su gran mayoría, como es la refinería de Dos Bocas, como es el Tren Maya, como es el transísmico de Coatzacoalcos a Salina Cruz, y los proyectos también en el agroforestal, el 1.000.000 de hectáreas, donde a Tabasco, por cierto, le corresponden 150.000 hectáreas, pues van a hacer que sean un detonante para la economía del país. El crecimiento de la infraestructura en este gobierno mal llamado populista, pues debe ser primordial. Es un tipo de economía como la teoría que proponía John Maynard Keynes, que todos conocemos, los que estudiamos economía, y los que no, pues es un tipo de política económica donde el Estado nacional se le permite tomar las decisiones, pero estas decisiones tienen que ser con transparencia. Hay 3 ejes rectores que van a sostener el combate a la corrupción dentro de su gobierno y que tienen mucho que ver en la próxima Administración Pública Federal. El Sistema Nacional Anticorrupción, el Sistema Nacional también de Transparencia, el Sistema Nacional de Mejora Regulatoria, van a ser las bases fundamentales para que, por ley, todas las entidades y el país en general tengan que cumplir con esa normatividad. Obviamente, cada uno de estos sistemas nacionales tiene su propia estructura y su funcionamiento, que llevándola a cabo van a permitir mayor inversión, mayor empleo y mayores oportunidades para ustedes los jóvenes. El bono demográfico que ustedes representan, pues es muy importante. Ustedes están en una edad productiva, ustedes pertenecen, de acuerdo al gobierno federal, a la población económicamente activa. Esto significa que al estar ustedes inscritos en el Seguro Social, pues ustedes ya están considerados como parte de la PEA. Los programas de Jóvenes Construyendo el Futuro van a beneficiar y se pretende reactivar a todo este bono demográfico que son ustedes, para que tengan la oportunidad de que con unos instructores, el que está a nivel bachillerato, pueda emplearse. Aquellos mal llamados ninis, y ahora podrían ser sisis, pues tendrán la oportunidad de ser los mejores técnicos en refrigeración, técnicos en carpintería, técnicos en estructura metálica y demás. Pero aquellos que están estudiando una profesión como ustedes tendrán la gran oportunidad de que se les otorgue una beca para que puedan seguir
gestionando sus estudios y puedan preparándose mejor y entrándole a la discusión nacional. Por eso es muy importante que ustedes estén atentos y participen en este nuevo gobierno democrático. Entonces, el tema de la política económica en el ámbito fiscal, pues aquí lo vamos a detallar en unas diapositivas que preparé para revisar cómo está el presupuesto. ¿Realmente va a alcanzar para atender todos esos programas sociales, como los adultos mayores, el de jóvenes construyendo el futuro y el sembrando vidas? Tiene que alcanzar. Andrés Manuel hablaba de 500.000 millones de pesos de corrupción, que prácticamente pues, representa el 10% del PIB nacional que se iba en esos ámbitos. Si aunado a esto le sumamos la simplificación administrativa en una nueva reingeniería nacional dentro de la Administración Pública Federal, pues ahí se van a abatir muchos costos. Como todos sabemos, va a haber una descentralización de la vida nacional. Desde luego que van a haber consecuencias en el corto plazo, el traslado de la Secretaría de Energía a Tabasco, el traslado de Pemex, va a impulsar la región sur-sureste, en la que 9 estados del país, que conforman 30 millones de mexicanos, se tendrán que ver mejorados por ese efecto multiplicador. Hablamos de una refinería de un monto importante, aproximadamente 10.000 millones de dólares, que es la que se va a implementar. Desde luego que va a traer un impacto multiplicador en la generación de empleos. Hablamos de un tren Maya que impulsará el turismo. Aquí en los datos del diagnóstico de mis colegas Lalo Estañol y nuestro amigo colega Lorenzo Mollinedo, también señalaron que cómo y en qué condiciones se encuentran estas regiones y los graves desequilibrios, las faltas de oportunidades y la gran desigualdad social que hay en estos estados. Básicamente Guerrero, Oaxaca y Chiapas tradicionalmente son los estados más atrasados dentro de la actividad económica nacional y por consecuencia son los que menos aportan al PIB nacional. Volviendo al tema de dónde se van a obtener los recursos, bueno, una de las propuestas que está estudiándose pues es el recorte a los impuestos en la zona de la frontera, cuando ya Andrés Manuel había dicho que habría que recortar ahí a la mitad ese porcentaje. Por lo tanto, yo creo que no va a ser posible la reducción. La idea era impulsar el norte, el centro, para la actividad económica. Está estudiándose esa propuesta. También esto traerá consecuencias y beneficios para aquella región. Hablando de la política monetaria, yo creo que se debe de tener un control de la inflación más fuerte, seguir con el Banco de México teniendo la libertad, la autonomía que tiene en estos momentos. Por cierto que Gerardo Esquivel, uno de los economistas asesores de ellos, es quien está propuesto para ser el subgobernador del Banco de México. Y bueno, en la política monetaria el tipo de cambio también debe de cuidarse mucho. Hay reservas federales importantes para sostener un tipo de cambio y las tasas de interés también deben de cuidarse mucho, porque si las tasas de interés suben, los inversionistas, los empresarios, pues obviamente no pueden invertir y no pueden crecer. Aquí tenemos en esta gráfica, en esta diapositiva, datos de lo que he estado comentando. El monto del presupuesto para el 2019 aproximadamente serán casi 6 billones de pesos. De estos 6 billones, aquí está señalado cuánto se le va a trasladar a las entidades federativas, cuánto al costo financiero de la deuda y cuánto también a los famosos ADEFAS, que son los adeudos fiscales anteriores que tiene este gobierno federal. En resumen, me parece que el presupuesto 2019 debe de marcar las tendencias del gasto que se va a ejercer en este 2019, un gasto transparente, un gasto con mucha responsabilidad, para efectos de que todos los proyectos de esta política económica de Andrés Manuel López Obrador
se puedan llevar a cabo. Yo hasta ahí dejaría mi participación, puesto que ya nos están pidiendo tiempo y espero que ahorita ustedes tengan las dudas. Quise irme directamente a las propuestas y al análisis de cómo se encuentra la situación económica en estos momentos. Ya de Tabasco pues ni hablamos, estamos con un decrecimiento económico del menos 5%, dicho igual por organismos importantes como el INCO, el Coneval, México cómo vamos y demás, así de que no hay mucho de qué hablar. Hay que reconstruir la economía estatal con este segundo nuevo boom petrolero y creo que estoy ya en condiciones de agradecerle su tiempo, su espacio. Espero que de esta manera ustedes tengan mayores dudas y comentarios. Creo que hay un espacio de réplica de 3 minutos para que ustedes las dudas que tengan y las podamos aquí resolver. Muchas gracias. Agradecemos al maestro Julio César. Y bueno, buenos días. Antes que nada, felicidades por la exposición cada uno de los ponentes. Por ahí mencionaba el maestro Julio con respecto a las políticas del nuevo presidente. A mí me preocupa una situación de la persona que va a ser presidente, la persona que empieza a etiquetar a la sociedad como conservadores o liberales, simplemente porque no están de acuerdo o opinan o ponen una opinión contraria a algo que se está proponiendo, ¿no? Creo que eso es peligroso, no estoy de acuerdo con esta parte, no por el hecho de que a lo mejor yo no esté de acuerdo con algunas políticas que están diciendo la persona que va a ser presidente, que me etiquete como antimanuelista o como conservador. Esa es una. A mí no me queda claro cuáles van a ser los mecanismos que van a usar precisamente para que se lleven a cabo todos esos proyectos que están mencionando. Lo que sí me queda claro es que son muy buenos los proyectos, pero no clarifican cómo van a ser los mecanismos para que se lleven a cabo esos proyectos. Porque no es nada más a través del combate a la corrupción. La corrupción es un factor, pero no es nada más también el Tren Maya, no es nada más la ingeniería, sino que hay una diversidad de compromisos que tiene el Estado, no con la sociedad. Me hablan de combatir la corrupción, pero yo cuando veo que hacen un cambio en la ley de adquisiciones aquí en el Estado, donde las compras se pueden hacer ya directamente, pues esto ya no me da transparencia precisamente para hacer algunas cosas. Esa es mi opinión. Gracias. Sí, gracias, maestro Tecilio. Efectivamente, aparentemente hay una polarización dentro de las distintas estructuras o sectores económicos del país. Fue parte, considero, y es mi punto de vista, fue parte de la dinámica de la competencia electoral. Realmente, cuando se refiere a conservadores, normalmente él, en su posición de la defensa a ultranza del Estado de Derecho y de la democracia, se enfrenta y no está en contra totalmente de la globalización, pero clasifica ahí a los tecnócratas globales pues como conservadores, pero hay gente de derecha que se ha sumado, o supuestamente de derecha o conservadores que se ha sumado a su proyecto. Ahí está Tatiana Cloutier y ahí está Germán Martínez y muchos más que pudieran en otro momento haberse llamado conservadores y sin embargo forman parte de esta reconciliación nacional. Yo creo que con el paso de los días el presidente electo va a superar esos términos que pudieran ser criticados por analistas y quienes se sientan tecnócratas o conservadores. Todos sabemos que en economía los técnicos proponen proyectos y llegan a un punto tal que el político es quien debe de tomar la mejor decisión.
La toma de decisiones se le deja al político y el tecnócrata o el técnico, en este caso relacionado con el neoliberalismo, normalmente pues era quien proponía los temas de privatización. Entonces quiero entender que él se refiere ya a la separación de ese poder económico del poder político. Pero sí, yo creo que coincido contigo en que estos términos ya como presidente electo a partir del 1 de enero ya pues desde luego que no deberán ser utilizados. De hecho, seguramente sus asesores le están señalando esto, porque bueno, no es el único caso, son 2 o 3 situaciones ahí que considero él tiene que ir mejorando en cuanto a la supuesta relación con los dueños del capital y los dueños del dinero en este país y en el mundo. Se trata de que el mercado financiero y el mercado laboral, así como otros mercados, coincidan directamente con el Estado de Derecho. Este es un principal reto que debe tener el presidente electo y cuyos gurús que lo asesoran deben de estar en ese sentido, en hacer una reconciliación nacional. Ya como presidente gobernará para todos y creo que se va a ir corrigiendo esa separación de señalar a fifís o conservadores o de ultraderecha, etcétera, ¿no? Yo creo que sí, eso se va a terminar en próximos días, como también seguramente dejará de pensar que ya no está en campaña, ¿no? Sino que ya está gobernando para todos los mexicanos a partir del próximo 1 de enero del 2018. Y es una ventaja, 1 de diciembre, del 2018. Entonces, por otro lado, también la señal que hablabas de la ley de adquisiciones, pues sí, nosotros tenemos una ley de obras públicas federal, una ley de obras públicas estatal. Efectivamente, se le pueden ver de 2 caras de la moneda, es decir, muchos sabemos que el proceso de adquisición o el proceso del concurso de las obras normalmente son simuladas, es decir, se hace el procedimiento de invitar a 3 participantes, 4 o dependiendo del mecanismo de la convocatoria, y muchos se prestan para que uno de ellos sea el ganador de la obra pública. Ahí tenemos el caso de la Casa Blanca, donde al presidente Peña Nieto, pues dando una obra directa, se adjudicó la Casa Blanca que todos conocemos, y luego se la regaló a su distinguida esposa. Entonces, por lo tanto, yo creo que sí, la Corte, la Suprema Corte y la COFECE van a echar abajo esa ley de adquisiciones del Estado, llamado Ley Compadre, llamada incluso por analistas críticos de Televisa, Ley Tabasco, donde pues critican que el gobernador electo pues haya enviado esa propuesta por el Congreso del Estado, donde aparentemente se iban a elegir qué empresas iban a participar en la refinería en particular. Yo creo que a pesar de que hagan la Suprema Corte o la Corte de Justicia esa corrección constitucional, al igual que seguramente la ley de remuneraciones que planteaba el presidente del colegio, van a echarse abajo, porque desde luego que hay un Estado de Derecho y que hay que respetar. Entonces, aunque se echen abajo, seguramente pues van a tomarse decisiones para que se transparenten más las obras públicas y las adquisiciones en ese sentido. Y bueno, no sé si se me escape alguna otra, pero básicamente sí, coincidimos muchos en que esta cuarta transformación tiene que ser también, aparte de toda la refinería administrativa, una reconciliación social, el tejido social en el país no puede estar enfrentándose los del norte con los del sur o los del centro del país. Debe haber una gran reconciliación. Imagínense ustedes si los del norte se enojaran porque se construye el Tren Maya, o si se enojaran porque construyen la refinería de Dos Bocas. Son proyectos que se construyen bajo un proyecto ejecutivo y que estratégicamente van a mejorar el sur-sureste, y yo coincido en lo que también señala mucho Andrés Manuel, que primero los pobres.
Si atendemos el problema de la desigualdad y de la pobreza, seguramente va a traer un efecto multiplicador para que los ricos, los que mejores ingresos tienen en este país, también pues no se les perjudique, haya menos delincuencia, haya menos inseguridad pública, que son los grandes problemas centrales que va a tener, aunado a los de esta movilización de personas que vienen, esta movilidad humana que viene de Centroamérica hacia el norte, que sería un problema adicional más y que estaría para discusión en otra ocasión. Muchas gracias. Bueno, pues solicitaríamos aquí la presencia del señor director para que se haga entrega la constancia de participación a los ponentes. Título dice la constancia. Colegio de Economistas de Tabasco, Asociación Civil, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, División Académica de Ciencias Económico-Administrativas, Grupo de Investigación de la García UCAP, otorga la presente constancia al maestro Francisco Javier Mollinedo por su participación como ponente en el Foro Económico 2018, la política económica y social del nuevo gobierno, una visión del sureste, y firma su servidor y el maestro Gildardo López Valle. Muchas felicidades. Y en ese mismo tenor se le otorga la presente constancia al maestro Julio César Cabrales de la Cruz, también por esta participación. Gracias, maestro.